Buenos días a la República Dominicana, pasando revista. Luna TV, Canal 53, desde Santiago de los Caballeros para todo el territorio de la República Dominicana en este viernes 7 del mes de octubre del año 2022. Todas las informaciones, los acontecimientos noticiosos, empezando este fin de semana, sí, porque empieza el fin de semana, hoy viernes, muchas actividades en nuestra ciudad, muchos movimientos políticos, pero sobre todo la oportunidad de muchas horas de descanso, sobre todo los que no trabajan los sábados, tienen la oportunidad, ¿no? Cuando se termina la labor, las labores los viernes, entonces viene ese momento que tanto necesita el organismo después de una semana de trabajo tan intensa, digo, para un amplio sector de la sociedad, porque aquí los que trabajan intensamente tienen incluso muy pocas horas de descanso. A propósito, hace unos minutos fui a una empresa de transporte que queda en la autopista Duarte, Transporte Espinal, a llevar a Abril, para un congreso para la capital. Y el tema de los semáforos en horas de la mañana, yo no sé por qué los semáforos de Santiago empiezan a funcionar, muchos de ellos, después de las 6 de la tarde, después de las 6 de la mañana. Y entonces uno va por esa autopista y los semáforos no funcionan. Luego a partir de las 6:30 empiezan a funcionar. Pero eso debería de ser permanente, el funcionamiento de los semáforos a todas horas, las 24 horas. Pero hay unos semáforos que no te funcionan. Por ejemplo, cuando yo hago la ruta, tengo que pasar por la Juan Pablo Duarte con Avenida Las Carreras. Ese semáforo empieza después de las 6. A las 6. Pero, con un movimiento vehicular tan intenso, ¿cómo es posible que un semáforo tenga horas de trabajo? Los semáforos en todas partes tienen que funcionar las 24 horas del día. Y a propósito de ese transporte espinal, hace varios días todavía no se ha registrado, no he visto la información de que ya se produjo una serie de medidas que está tomando la empresa Metro para su relanzamiento. Van a relanzar la empresa Metro, que era el transporte que todos nosotros utilizábamos. Ahora que está pegado el transporte espinal, que está ahí en el sector del Embrujo, buen servicio, autobuses en muy buenas condiciones, las oficinas, las paradas, las dos, la de Santiago de la capital, en excelentes condiciones, y eso ayuda. Además, la ubicación donde está la parada en Santo Domingo también le ayuda, es decir, la Kennedy con Abraham Lincoln, que está ahí frente a Agora Mall. Ahí es que está la parada de transporte espinal. Y el metro, entonces, cuando empezó a entrar en dificultades económicas, vino el deterioro del servicio, el deterioro de los autobuses, y para el tiro de gracia tuvo que abandonar la Winston Churchill casi con 27 de febrero, que era lo mejor como parada, como terminal. Entonces, miren el letrero ahí, nueva terminal más cerca de todo. Regresa a la Winston Churchill, al lado del supermercado Bravo.
aunque la apertura dice el lunes 3 de octubre, tengo entendido que se pospuso esa apertura. Y si usted va a las oficinas de Santiago, ya están remodelando. Aquí en la Juan Pablo Duarte está un proceso de remodelación también. Ojalá que se recupere la empresa Metro, porque la verdad es que la mayoría de los santiagueros que tomamos autobuses en horas de la mañana lo hacíamos en el metro. No es que Transporte Espinal, no estoy diciendo que cada quien, no. Transporte Espinal llena un tremendo vacío en este momento. Y la competencia también es interesante. Transporte Espinal está a 400 pesos y el metro, por las dificultades que ha tenido, está a 350 pesos. Pero el problema del metro es que las dificultades económicas originaron que dejara la terminal excelente en la Winston Churchill con 27 de febrero. Todos los santiagueros, fundamentalmente muchos abogados, a esta hora de la mañana, en la autopista, entonces, en la Winston Churchill con casi 27 de febrero, cómodo para moverse en todo el polígono central de la capital, el Palacio de Justicia, la Suprema Corte, hasta las instituciones públicas y las empresas privadas que usted fuera en la capital. Pero ¿qué pasó? Que entonces el metro tuvo que abandonar esa terminal e irse a la Luperón casi con George Washington. Todo el mundo empezó a abandonar porque, por ejemplo, bien, yo pago 350 pesos para ir en metro, por ejemplo. Me deja en la Luperón casi George Washington. El taxi entonces me cobra ¿cuánto para llevarme a hacer la diligencia que yo debo de hacer? Peor. Entonces, el proceso le ha dado muy duro al metro y en este momento los autobuses están viajando a la capital con 10, 15 personas, mientras Transporte Espinal abarrotado de personas. Cuando yo fui ahora a la fila para abordar el autobús, para subir el autobús, la fila era extensa. Usted va al metro y entonces es totalmente solitario. Así es que sería interesante, porque también hay que reconocer que el metro hizo una gran labor en lo que tiene que ver con el transporte. La clase media de Santiago, los profesionales que tenían que tomar transporte, era el metro por excelencia. Ojalá que sí, que pueda relanzarse. Yo creo que reinstalarse en la Winston Churchill, ahí cerca del supermercado Bravo, eso le va a dar un buen resultado si mejoran el servicio. Las cafeterías en la capital y en Santiago, se ve que hay una situación difícil en términos económicos, entonces ojalá que puedan recuperarse todos esos servicios para que el metro pueda ser una empresa de buen servicio en lo que tiene que ver con el transporte entre Santiago y Santo Domingo, Puerto Plata, Santo Domingo, pues son Santiago, Puerto Plata, todos estos pueblos, ojalá que pueda recuperarse, relanzarse de manera positiva. Bueno, el accidente en la zona de Bávaro, 2 muertos, 48 heridos, un muerto chileno y un muerto peruano. Entonces eran turistas argentinos, mexicanos, chilenos, peruanos, de varias nacionalidades. Un autobús con algo más de 50 personas, pero un autobús de 90 pasajeros. Entonces, en lo que tiene que ver con la cantidad de pasajeros, iba bien, llevaba 50 y es espacioso porque toma
sirve para que se monten en 90 personas. Entonces, es evidente que se trató porque todo queda grabado. No importa que sea una autopista, un accidente está quedando grabado. Entonces, la cantidad de videos desde diferentes ángulos demuestran que es un asunto de exceso de velocidad, altísima velocidad y las imprudencias. Porque siempre se habla de que las carreteras y autopistas de la República Dominicana son peligrosas. Pero para mí eso es mentira. Pues todo depende. Si todos andamos con prudencia en las carreteras y en las autopistas, si no hay imprudencia, si no hay esos excesos, los accidentes se reducirían al mínimo. Es un comportamiento muy agresivo, muy fuerte en la calle. Eso es violencia incluso. Eso es violencia, la forma en que nosotros nos queremos desplazar por nuestras calles y avenidas, las carreteras. Una actitud implacable. Porque si usted lleva ahí 50 turistas, ¿qué necesidad usted tiene de ir a altísima velocidad? ¿Para qué? Si finalmente los turistas lo que vienen es a disfrutar. ¿Para qué? Pero aparte de eso, ese accidente ha vuelto a traer sobre el debate dos situaciones. Primero, el Ministerio de Obras Públicas tenía un programa de seguridad vial en las autopistas del país, con muchas camionetas, militares, policías, grúas, ambulancias, y posiblemente muchos televidentes estén entre los que fueron auxiliados por alguna dificultad, por ejemplo, la autopista Santiago-Santo Domingo, que era una gran cantidad de equipos con los teléfonos en los vehículos. Todo el mundo siempre anotaba su teléfono para tenerlo ahí por cualquier dificultad. Una avería en su vehículo, inmediatamente usted llamaba y llegaba un equipo. Y le decía, bueno, y le explicaban lo que había, pero había un nivel de seguridad. Y te llamaban una grúa, por ejemplo, si tú te quedabas, una grúa que esté cerca. Tenían los teléfonos de empresas de grúas. Había, reitero, ambulancias para los accidentes en las autopistas. Se ha dicho que el contrato venció. ¿Y por qué no lo renovaron? Había que eliminar ese programa, no es sencillo. Si el contrato se venció, vamos a renovarlo porque es un servicio a la población altamente efectivo y positivo. Entonces, que el contrato venció y que por eso ya el programa... Ajá. Pues no puede ser. Y lo otro ha sido lo del 911. Ya uno lo del 911 lo ha comentado con mucha frecuencia. Eso sencillamente da pena el hecho de que se deteriorara de esa manera. A la gente incluso se le salió el 911. Tú tienes cualquier dificultad y ya, tú no, ni siquiera piensas en el 911. Fíjense cómo está eso. Algo tan efectivo, tan dinámico. ¿Tú recuerdas cómo andaban esas ambulancias por las calles de Santiago? Era un asunto, y en nuestros barrios que llegaban 10 y 15 minutos. Salvar vidas. Socorrer a las personas que tienen dificultades. Una responsabilidad del Estado. Entonces, ¿qué es eso? Que el programa de seguridad vial, el contrato venció. Es que no puede ser. No puede ser. Así es que
Ha sido muy lamentable este accidente de tránsito y sobre todo la causa del accidente y la zona donde se produjo, en esa zona de Bávaro, Verón, esa zona, turistas, ¿eh? Turistas, aquí cuidamos ese sector como una niña, ¿eh? Turistas, por los ingresos que nos genera. Es razonable que sea una actividad que haya que cuidarla, protegerla, promoverla de manera positiva por lo que representa para nosotros. Entonces, es altamente lamentable el hecho de que se produzca un accidente de esa naturaleza, muy lamentable. Así es que de los 48 heridos, prácticamente todos están fuera de peligro. Han dicho las autoridades que no hay dificultad con los que están heridos. La Organización Mundial de la Salud dice hoy que los casos de cólera en Haití son muchos. Pero la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que tiene presencia en Haití, dice que los muertos son 7. Se ha planteado que supuestamente los infectados por cólera son 111 casos. Yo no sé cómo se fijan números con Haití. En Haití no hay de nada para registrar absolutamente nada. No importa que sea la ONU, no importa que sea la Organización Mundial de la Salud, ahí no hay registro absolutamente de nada, ahí no se sabe de qué muere la gente. Si hay un colapso de los hospitales, la gente muere en su casa, y como son los haitianos, lo entierran ellos mismos donde quiera, donde se pueda. Entonces, ¿cómo esos registros? Señores, Haití se le analiza como un país, como una nación. Haití no es de nada en este momento. Haití no es absolutamente de nada en este momento. Un conglomerado de personas que viven en medio de la pobreza, del abandono, de la suciedad. Es decir, ahí no hay higiene absolutamente para nada. Pero cuando yo fui a unas actividades oficiales a Puerto Príncipe, hasta frente al Palacio Nacional, la gente orinándose. Eso es una indisciplina y una falta de educación, que eso raya en el extremo. Entonces, esas estadísticas que están ofreciendo, la Organización Mundial de la Salud se cuida más, dice muchas personas afectadas de cólera en Haití. No establece número la Organización Mundial de la Salud. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es que se está poniendo son 7 muertos y son tantos casos. Ahí no hay control absolutamente de nada. Bien están haciendo las autoridades de la República Dominicana un cerco sanitario en esa frontera, enviando materiales médicos, camas, personal, porque somos nosotros los que estamos expuestos a una situación de esa naturaleza. Entonces, yo creo que las autoridades de salud pública están actuando de manera efectiva, de manera rápida, aunque vi hoy que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, dice que la República Dominicana no está preparada para enfrentar una situación con el cólera. Pero pues las medidas que yo estoy viendo del Ministerio de Salud Pública, yo creo que sí, que son medidas. ¿Cuáles otras medidas se pueden tomar? Bueno, Salud Pública ha propuesto que el problema del agua potable en las escuelas, porque se ha establecido que los más vulnerables, los más expuestos son los niños entre 5 y 12 años. Y el Colegio Médico correctamente está sugiriendo que
el agua permanente no falte en ninguna escuela, porque la recomendación esencial es la higiene, es lavarse mucho las manos. Entonces, en ese aspecto el Colegio Médico tiene razón. El agua en las escuelas públicas. Aunque con el agua tenemos un problema, que si no hay agua, en los hogares, en muchos hogares, es difícil que en todas las escuelas públicas pueda haber agua potable, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Porque si la recomendación es lavarse constantemente las manos, en las universidades, en las escuelas, en los liceos, en las oficinas públicas, en las empresas privadas, ¿qué es lo que tiene que haber? Facilidad para que uno constantemente se esté lavando las manos. Tenemos un gran temor, una gran preocupación en la República Dominicana con este tema del cólera en Haití, porque prácticamente todos sabemos que un brote de esa naturaleza en Haití puede ser o podría ser inminente la llegada a la República Dominicana. Es decir, hay un aumento muy agresivo de casos en Haití que evita que no llegue a la República Dominicana. Lo que tenemos que hacer es las medidas preventivas desde ahora para que podamos evitar cualquier situación que tengamos que lamentar. Eso esencialmente, así es que el cólera en Haití es nuestra preocupación en este momento. Miren que duramos y tenemos meses con una gran preocupación por la inestabilidad, la inseguridad, la criminalidad, la delincuencia que se ha apoderado de las calles de Haití y el peligro que eso significa para la seguridad de todos nosotros del territorio de la República Dominicana. Pero ese tema ha sido desplazado en las últimas horas porque la preocupación en este momento es el cólera. Y cuando la gente le habla de su salud, entonces la preocupación por el problema del cólera para muchas familias, para muchas personas, puede incluso estar muy por encima de la preocupación por la inseguridad, por esas bandas de criminales que están provocando terror en las calles de Haití, muertes y terror. Porque que la salud de nosotros, cólera, el cólera. Fueron sepultados, por otra parte, ya los restos del hacendado José Soto Corniel, Juan José Soto Corniel, pero no hay nada sobre los responsables o el responsable de ese triple crimen en Estero Hondo, en Villa Isabela, en Puerto Plata, en la hacienda propiedad del señor Soto Corniel. Las autoridades aquí no se van ofreciendo, aquí no se ofrece detalles absolutamente de nada. Aquí el esfuerzo es porque todo se quede callado, porque nada se publique. Hubo un asalto ahí en La Canila, un asalto, y un ex oficial de la policía, 74 años, mayor, retirado, muerto de un balazo en la cabeza por dos individuos que salieron huyendo para cometer el crimen. Pero es que como la policía no da detalles de nada, los medios de comunicación estamos cojos en ese aspecto. Bueno, ni siquiera el móvil nos dan en la policía. Si fue para robarle, si fue ¿qué? Si fue un ajuste de cuentas, si fue ¿qué? Estamos huérfanos de informaciones de los casos que están ocurriendo, porque el interés esencial es que se diluyan de inmediato. Esto es dramático con un crimen de esa naturaleza. Y que, bueno, ahí en Cabrera,
en María Trinidad Sánchez. Hay una verdadera tragedia con unas personas que salieron para Puerto Rico en Yola. Y usted busca los medios y que ese triple crimen que en las primeras horas estremeció a esta sociedad, en 24 horas tapado, opacado, con todos los hechos que están ocurriendo en este momento. Reitero que se trata de una estrategia para supuestamente reducir la percepción, la preocupación, el temor de la población por los temas delincuenciales y criminales. Como si en su barrio, como si en su comunidad ya desaparecieron los robos y los asaltos. Todo sigue igual. Pero el manejo en los medios de comunicación hace creer que estamos mejorando, pero mejorando de qué en ese aspecto. Ya, no hay problema con la policía, ni se menciona, ya la policía ni preocupaciones. Ya nos olvidamos porque los temas han sido sacados de los medios de comunicación. Ya lo de la policía se quedó así, con esa medida de tapar absolutamente todo, que la policía no hable de nada. Matan a un ciudadano ahí en la Canila. ¿Y quién de la policía ofrece los detalles? Nadie. Nadie. Y así suceden muchísimos crímenes que los medios ni se enteran, porque ya la policía no dice nada. Absolutamente nada. Había una institución en Santiago que se llama Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago, Voces, que mensualmente nos preparaba un informe sobre los hechos delincuenciales, sobre los delitos en el municipio y la provincia. Nada. Es hace meses o hace 2, 3 años que se cayó. Entonces, no sabemos absolutamente nada. En los medios de comunicación prácticamente no se sabe nada. Estoy hablando de informaciones concretas, porque la información de que se cometió ese triple crimen, ofrecieron una serie de detalles y luego porque ese no se podía evitar. Pero matan a este ex oficial de la policía en la Canela y que el nombre nada más es lo único, el nombre, más nada. Entonces, así no podemos caminar, vamos a trabajar esto sin esas manipulaciones. Eso es manipular las cosas que ocurren, esconderlas. Bien, vamos al cambio, pasando revista, Luna TV, Canal 53, esta silla está vacía en este momento, es viernes. ¿Usted quiere que vaya a los titulares? Sí. Bueno, ok, vamos primero a los titulares y luego a pausa. Primero titulares de las noticias más destacadas de este viernes de la prensa nacional. Cobran sueldos sin ir a las escuelas. Noticias destacadas, titulares más destacados de la prensa nacional, empezando revista. Ese desorden en la educación dominicana, pero no se trata de que cobran sueldos sin ir a las escuelas. Peor es las informaciones que se están ofreciendo sobre las botellas. El presidente Luis Abinader y sindicatos de acuerdo en aumentar salarios. Tragedia en autobús deja turistas muertos y heridos. A 3 años de primarias que dividieron el Partido de la Liberación Dominicana, fue 6 de octubre esas primarias del 2019. República Dominicana será sede de la
novena cumbre de las Américas en 2025. En breve tiempo, la Junta Agroempresarial Dominicana pondrá drones al servicio de la agricultura y la pecuaria. La Dirección General de Impuestos Internos aumentó sus recaudaciones fiscales. Registran 81 nuevos casos de contagios de COVID-19. Inquieta a las AFP el populismo y la desinformación. Es el reclamo de el dinero de las AFP. Lavamanos en la frontera para prevenir el cólera, otra medida del Ministerio de Salud Pública. El temor a que el presidente Vladimir Putin de Rusia oprima el botón nuclear. Investigan sin hacer trueques con haitianos en el vacacional de Jaina, haciendo trueques. Los apresan, sobre todo pues, ahí en el vacacional de Jaina, es un centro para llevar extranjeros que son apresados y que residen ilegalmente en la República Dominicana. Y entonces, ¿de qué lado está la mayoría? Haitianos. Lo que sucede es que los apresan y luego los despachan por dinero. Una mafia. Pero eso no... ¿Es el vacacional de Jaina? No. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los militares en la frontera? Aprovechando la crisis que hay. ¿Qué es lo que están haciendo muchos inspectores de migración? Aprovechando la crisis. Heredadas. Y en el camino se ponen en libertad. Y entonces a la prensa le ponen, deportamos 200, deportamos 300, y entran 5,000 y 10,000. Entonces, aquí hay... Esto es generalizado, ese no es en el vacacional de Jaina. A las denuncias sobre los militares en la frontera, eso es escalofriante, las noticias que se están ofreciendo sobre cómo está el cobro de peaje para permitir el libre tránsito de los haitianos ilegales. Terrible, en todos esos puestos de chequeos, todo eso terrible. Pausa, pasando revista, Luna TV, Canal 53.